esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana como el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordar que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y que desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Tenemos el privilegio, como todos los meses, de tener una gloria de la psicología dominicana, el profesor, el doctor Huberto Bogar, que regala al pueblo dominicano una vez al mes, a pesar de sus múltiples ocupaciones, y me consta, tuve el privilegio de elaborar junto a Huberto parte importante de mi carrera profesional cuando estábamos juntos en el Centro de Gastroenterología, pero Huberto es un hombre muy ocupado y gusta llevar conocimiento a la población. Lo hace también en la docencia, en INTEC y también dedicando libros importantes, que será su gran legado de haber sido uno de los psicólogos de más prestigio dominicano. En el día de hoy entramos, tal como hicimos el mes pasado, en la parte 2, los trastornos de la personalidad, que son tan contundentes y que marcan tanto a los seres humanos. Hablábamos de los trastornos de personalidad en el origen de la niñez, cuáles pueden ser las causas. Hoy vamos a enfocar la parte del adulto, esa persona que en muchas ocasiones es catalogado como un resentido social, y hay factores que pueden predisponer a sus trastornos o a nuestros trastornos. Nos incluimos usted y yo, doctor, también, a nuestros trastornos de la personalidad, que son parte fundamental de la vida del ser humano. Pequeña pausa y enseguida volvemos con el doctor Huberto Bogar, trastornos de la personalidad, segunda parte. Volvemos enseguida. Saludamos con todo nuestro cariño al doctor Huberto Bogar. Bienvenido, doctor, un placer estar con usted en este regalo mensual que usted nos hace. Vamos a concluir un tema de mucha trascendencia, los trastornos de la personalidad que marcan la conducta humana en sentido general. Hablábamos de los niños. En los adultos, en su experiencia, doctor Bogar, ¿cuáles son los trastornos de la personalidad que salen de lo que llamamos, o lo que dicen los americanos, el borderline? Porque todos tenemos trastornos de personalidad. Todos tenemos rasgos anómalos relativos a nivel de la personalidad, pero cuando se habla de un trastorno de la personalidad ya es una configuración deficitaria de la personalidad. Entonces, en el adulto, como consecuencia sobre todo de las experiencias que ha vivido durante la infancia, pero también por determinadas experiencias durante la adolescencia y la adultez, hay modos de configurarse el carácter, que es lo que llamamos trastorno de personalidad. Tú tienes personalidad histriónica, personalidad narcisista, personalidad esquizoide. Tú tienes formas del carácter que no responden a la adaptación normal al medio ambiente. ¿Tú ves? Las personas con trastornos de la personalidad que marcan, no las cosas que pueden suceder cotidianamente, ¿cuáles diría el doctor Bogar que pudiesen ser las principales características que nos va a decir? Pero acá yo estaba con fulano de tal y este tipo como que sale con, aquí los dominicanos le llamamos un atrapalante, yo no sé lo que significa eso traducido al español, sale como con unos atrapalantes como que me deja en el medio de lo que son las peñas, que nosotros vamos una vez por semana con los amigos, etcétera. Siempre hay uno que es un rock izquierda y que hay problemas. ¿Qué marca esto en este tipo de personas? Bueno, eso que tú llamas un de atrapalante puede ser una reacción. Es un dominicanismo ese. Sí. Una reacción desproporcional a la situación que se está viviendo. Eso se ve mucho en la personalidad histriónica. Es un individuo con un carácter inestable y en donde sus reacciones no tienen una medida apropiada. Entonces se ofende fácil. También es susceptible y generalmente esa reacción no responde a lo que se supone que debía percibirse en ese momento. Hay una carga del pasado o una carga personal que deforma el estímulo, que deforma el comentario, y entonces el individuo reacciona desproporcionalmente. Es una personalidad histriónica, es una personalidad susceptible, es una personalidad histérica, pero con un histerismo que no es neurótico, sino que ya es parte del carácter de él, es su manera de ser. Hablábamos fuera de cámara, doctor Bogar, del asunto del de la bipolaridad. Hay personas que usted trata y tratan de ser el centro de atracción en una conversación,
en un debate, tratándose con colegas de las diferentes profesiones, quiere sobresalir y lucha por ser el que más habla, el que más dice y fantasea, ese tipo de personalidad que llega a creerse tanto que se lo cree, como no hay nadie que sepa más que yo. Yo he visto muchísimo eso, que te hablan, por ejemplo, de medicina y el que de Chepa no es un premio Nobel, ¿verdad? Entonces es el que más sabe de todo. Ese tipo de personalidad, de trastorno de la personalidad, entra dentro de lo que usted mencionó en el narcisismo. Es una persona que se admira personalmente él y no espera que tú le digas qué bien estuvo, que dan un discurso bien, vamos a decir, ¿te gustó, verdad? Quedé bien, ¿verdad? O sea, tienen la duda de si quedaron bien, pero en realidad están enfrentando un trastorno de personalidad, de querer reflejar una imagen, porque en el fondo son unos pobres infelices. Vamos a llamarlo Pero así. ese rasgo cae perfectamente dentro del cuadro que Y es mencionaba. muy común, ¿eh? Es muy común de la personalidad histriónica. Es decir, es una persona que siempre tiene que llamar la atención porque... Y ahí está su ego, ¿no? Claro, ahí está su ego, ahí está su amor propio, porque si no llama la atención, padece una indefinición insoportable. El histriónico tiene que estar en el centro de la mirada del otro, tiene que ser el centro de la conversación, porque de lo contrario él siente que desaparece. Él o ella no toleran la indefinición, la neutralidad, no toleran el silencio. Entonces, exponiéndose, mostrándose, exhibiéndose, logran definirse momentáneamente. Por eso es que son personas muy conflictivas, son personas que no pueden estar escuchando, tienen que estar siempre expresándose e imponiéndose, aunque eso no significa que tengan una gran seguridad interna. Al contrario, esa necesidad de mostrarse y de estar siempre en primer plano es una forma de negar momentáneamente su indefinición intrínseca. Esa indefinición procede del hecho de que en el periodo comprendido entre los 4, 6, 7 años... Hay una marca. Hubo una marca. Y esa indefinición los lleva a veces a exagerar su rol, tanto a nivel sexual, a nivel de la conquista social, como a nivel del tener, lo que posee, lo que lo caracteriza, su inteligencia. Siempre tiene que estar reafirmándose frente al otro, como una manera de ocupar un lugar que en el fondo él o ella no están seguros de tener. ¿Entraría en el narcisismo ese tema de Peñas, de el hombre que quiere aparentar, de que se levanta, como decimos popularmente, la muchacha más bonita, de que pasó la noche con ella y tuvo relaciones sexuales la noche completa, de que incluso de que el tamaño de su pene no hay ninguno que lo supere? También ese tipo de discusión existe y todo es parte de una fantasía si fuéramos al origen del meollo. Ese tipo de trastorno de la personalidad viene desde la infancia, es marcado por algún tipo de trauma que pudo haber ocurrido o se puede adquirir en la medida del desarrollo. Ese tipo de personalidad que tú mencionas se da mucho Que es muy común, doctor. en el hombre histriónico porque él necesita negar su indefinición sexual. Okay. Entonces, afirmando su masculinidad, afirmando su virilidad, destacando sus conquistas permanentes, destacando sus que a dotes. lo mejor están en su mente solamente. Es posible. Es muy posible porque suelen ser personas que padecen de trastornos como eyaculación precoz, como impotencia sexual, y entonces tienden a compensar esos baches reafirmándose. Hay una verdadera prepotencia sexual, pero esa prepotencia sexual no es fruto solo de una necedad, es que hay una indefinición interna. Al haber una indefinición interna de su sexualidad, tienen que reafirmar su virilidad para evitar la ansiedad. Eso es importantísimo. La parte de cuando los trastornos de personalidad son más frecuentes marcadamente en el hombre o en la mujer, o no hay preferencia de sexo en la experiencia del doctor Bogar. Depende del tipo de trastorno que sea. Y si la crianza tiene algo que ver. Siempre tiene que ver, pero en el caso de los trastornos histriónicos son más frecuentes en la mujer, porque a la mujer le resulta más difícil conseguir una identidad sexualmente definida. Ahora, eso no quiere decir que en el hombre no hayan trastornos histriónicos, y en nuestra cultura es muy frecuente que el hombre
se afirme de una manera prepotente, machista, precisamente porque, aunque el histrionismo es más frecuente en la mujer, en nuestra sociedad específicamente, al ser una sociedad matrifocal, el hombre no encuentra en la figura paterna usualmente una identificación resolutiva. Entonces, es un macho que de alguna manera la misma mamá lo va forjando y lo va consolidando, pero que carece de una consistencia muy fuerte. Eso se consolida, esa aseveración suya, con la importancia que tuvo el programa anterior, donde hablábamos de la crianza y la importancia en la niñez. Sí, sí. Fíjese, en la época, incluso cuando usted no pensaba ser psicólogo, no existía algo que está muy de boga ahora en los muchachos en la adolescencia, que es el Deficit Attention Disorder, el problema de atención que tienen muchos jóvenes, que simplemente usted le está hablando y no lo están escuchando, sino que están pensando lo que le van a contestar, sin saber lo que usted está diciendo. Eso se está sucediendo muy frecuentemente y 15, 20 años atrás eso no existía. Entonces, ese tipo de personas que cada vez, de adolescente, que cada vez es más diagnosticado por usted y que tiene un tratamiento adecuado, o sea que puede responder positivamente y a mí me consta. ¿Qué trastorno de personalidad habría en este joven o esta joven que tiene el problema de déficit de atención? Fíjate, el déficit de atención es casi una epidemia en el mundo y a mi juicio tiene mucho que ver con... Relativamente joven, o se hablaba siempre de esto. Lo había, pero no con la intensidad. Se le está dando usted le está dando mucho más importancia. Muchísimo. Pero no solo se le da más importancia, sino que hay una incidencia mayor. O sea, antes, en mi infancia se maroteaba. Antes, en mi infancia, el juego implicaba una actividad muscular mucho mayor. Hoy día, la diversión tiende a ser más digital y ocurre más a nivel de la imaginación y de la fantasía. Nuestros niños pasan mucho tiempo frente al televisor. Entonces, los videojuegos. Y los videojuegos. Entonces, los videojuegos tienen un encanto, tienen una atracción extraordinaria. Pero los mete, doctor Bogar, en un mundo irreal. Es un mundo imaginario. Exacto. En donde la actividad neuromuscular se reduce y la actividad de la imaginación se enfatiza demasiado. Entonces, yo creo que la hiperactividad tiene mucho que ver con la cultura digital y con esa cultura de la imagen. Entonces, yo creo que es necesario promover a nivel escolar actividades musculares y deportivas para que los niños aprendan jugando y no que pasen muchas horas sentados pasivamente escuchando a un profesor y luego en una sala de tarea sin ninguna para cultivar una supuesta inteligencia que en realidad no es la más saludable ni es la más importante. Siguiendo con ese tema que usted habla de nuestra infancia y adolescencia, de basquetbol, bicicleta. Yo iba al colegio en bicicleta y ya no hay ningún muchachito que ande en bicicleta en la calle ya. Y yo me movía por toda la parte de Gasco donde yo vivía en bicicleta y jugando basquetbol y pelota los sábados. Eso no se veía. Tendría que ver, o pudiéramos decir, que este tipo de falta de actividad, por ejemplo, algo que entraría en trastornos de la personalidad, que usted ve dos personas que me casé. ¿Cómo que te casaste? Sí, yo ayer tuve una persona brillante en mi oficina, escritor, todo, que por internet conoció a una persona y tiene una relación y se van a casar. O sea, estas son cosas que sin ningún tipo de relación interpersonal, ya es una rutina que fulano vive en España y ella vive aquí, se conocieron por internet, tienen hasta sexo cibernético, hacen una vida de pareja cibernética y se casan. ¿Cómo enfocaríamos estos trastornos? Para mí es un trastorno de personalidad, porque ahí no hay ningún tipo de comunicación. Es lo mismo que, ¿qué comunicación tienen nosotros que tenemos? Ya yo tengo nietos adolescentes. Cuando llegan a una discoteca que he tenido ahora en este fin de semana, que estuve en un congreso que hicieron una discoteca, y tú y yo no podemos hablar con el bum, 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 bum. ¿Cómo se conocen dos muchachos adolescentes sin tratarse y de que tienen amores? O sea, fíjate, yo pienso que... No sé si es que estamos mal nosotros. Por lo menos vivimos otra época y estamos evaluando esta época que ya de alguna manera se nos escapa, pero siempre va a existir entre la motricidad y la conciencia una íntima relación. Correcto. Y si se enfatiza el aspecto imaginario de la conciencia en detrimento de la motricidad, pueden surgir desequilibrios. Entonces, si aún más en una cultura digital, en una cultura del internet, en una cultura
de la comunicación digital. El placer deja de ser un medio para un fin y se convierte en un fin. Si el goce erótico puede ser llevado a cabo a través de una vía digital y se ahorran los contactos personales, motrices, Correcto. directos, yo creo que puede haber una gran distorsión social. Eso es importantísimo. Entonces, la nueva cultura que tiene el valor de proporcionarnos vías de comunicación rápida y efectiva, también tiene en su contra el hecho de no tomar muy en cuenta la dimensión motriz de nuestro cuerpo, que es una dimensión que es importante tener en cuenta para la salud mental. Entonces, muchos trastornos de la personalidad son resultado de esa inhibición motriz que la cultura digital promueve. Es necesario compensar eso, no solo yendo a un gimnasio, sino haciendo actividades motrices lúdicas, en donde el niño juegue y se divierta, porque lo importante no es solo ejercitarse en un gimnasio de una manera mecánica, sino disfrutar y gozar a un nivel motriz. Señores, brillante esta primera parte con el doctor Huberto Bogar, un tema que pudiéramos sacarle 4 programas, pero tenemos el compromiso de nuestro programa de Navidad, que lo vamos a anunciar próximamente, y hemos pedido excusa a Merlin, que nos hemos pasado un poquitito en esta primera parte, pero ha sido muy apasionante y quisimos tratar de abarcar todo lo que significa el trastorno de la personalidad, que vuelvo y repito, en el libro del doctor Bogar es uno de los capítulos más amplios. Vamos a una pequeña pausa y venimos con las conclusiones. Doctor Huberto Bogar, brillante programa. Quisiéramos despedir este programa de estas 2 series que hemos hablado de trastornos de la personalidad. ¿Cómo marcan los trastornos de la personalidad de la persona? Los trastornos de personalidad deforman, hacen disfuncionar la persona, porque la persona tiene, por razones biológicas, un funcionamiento natural adecuado, pero por las experiencias que vive el ser humano, sobre todo en la infancia, ese funcionamiento se trastorna. Entonces vienen los trastornos de personalidad. Una personalidad trastornada es una personalidad con un carácter que le impide una adaptación flexible a su realidad. Eso es así. Doctor, brillante programa. Tendremos el programa de Navidad, que lo vamos a hacer a principios del diciembre, si Dios lo permite, y será pasado los días de Navidad. Y eso dejamos que el doctor Bogar escoja qué va a llevar a sus televidentes para esta importante época del año. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, como cada tarde, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 4 de la tarde por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable, y disfrutemos de esta segunda parte de todo lo que significan los importantes trastornos de la personalidad en el ser humano. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, no pidáis a Dios que os dé una carga apta para vuestros hombros, pedidle unos hombros aptos para soportar vuestras cargas.